Hola, estamos aquí en Cosas de Acá. Un inicio demasiado apresurado, pero trataremos de hacerlo lo mejor. Saludo a mi lado derecho al señor Juan Carlos. Muy buenas tardes para todos, espero que tengan una feliz tarde. Yo soy Juan Carlos. Y saludo también por aquí al señor Alejandro Cometa, el representante de Derechos en la Literatura. ¿Qué más, don Alejo? Muy bien, compañeros de cabina, aquí estamos transmitiendo desde la emisora cultural para el libre esparcimiento Cosas de Acá, este programa que hemos denominado Derechos en la Literatura, del Parque Biblioteca Fernando Botero, desde donde transmitimos a diario el esparcimiento Cosas de Acá, este programa que hemos denominado. Bueno, como hoy son derechos en la literatura, normalmente leemos un libro o ciertos pasajes de diferentes actividades de diferentes escritores también. ¿Con qué nos vamos hoy? Hoy tenemos un primer derecho en palabras de un gran poeta, se llama Pablo Neruda, poeta chileno, que debió vivir en el exilio después de que en su país una dictadura militar estableciera un orden diferente. Pablo Neruda, en un libro que ustedes pueden encontrar en su Parque Biblioteca Fernando Botero, Antología General, una edición conmemorativa que se realiza por parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, y unos poemas que nos hablan del mundo que vivía Pablo Neruda en aquel entonces. Vamos a leer de Pablo entonces el poema que se llama La Huelga, después el poema llamado El Pueblo, de su libro El Canto General del año 1950. Cerraremos con otro latinoamericano el programa de hoy, que se llama Eduardo Galeano. Lo hemos leído en anteriores programas. Esta vez tenemos su texto Las Palabras Andantes, con grabados de José Borges, y hablaremos entonces de una pequeña historia que nos cuenta Galeano sobre la pobreza. Nos dice entonces hoy Pablo Neruda: el hombre. Aquí encontré el amor, nació en la arena, creció sin voz, tocó los pedernales de la dureza y resistió a la muerte. Aquí el hombre era vida que juntaba la intacta luz, el mar sobreviviente, y atacaba y cantaba y combatía con la misma humedad de los metales. Aquí los cementerios eran tierra apenas levantada, cruces rotas, sobre las maderas derretidas se adelantaban los vientos arenosos. Es un poema del Canto General en el que nos hablaba, podemos ver tranquilamente cómo nos narraba cuál era el país de la verdad en la que antes vivía Neruda. Ahora otro que se llama La Huelga. Extraña era la fábrica de Martel, un silencio en la planta, una distancia entre máquina y hombre, como un hilo cortado entre planetas, un vacío de las manos del hombre que consumen el tiempo construyendo, de las desnudas estancias sin trabajo y sin sonido. Cuando el hombre dejó las madrigueras de la turbina, cuando desprendió los brazos de la hoguera y decayeron las entrañas del horno, cuando sacó los ojos de la rueda y la luz vertiginosa se detuvo en su círculo invisible, de todos los poderes poderosos, de los círculos puros de potencia, de la energía sobrecogedora, quedó un montón de inútiles aceros, y en las salas sin hombre, el aire viudo, el solitario aroma del aceite. Nada existía sin aquel fragmento golpeando, sin Ramírez, sin el hombre de ropa desgarrada. Allí estaba la piel de los motores, acumulada en muerto poderío, como negros cetáceos en el fondo pestilente de un mar sin oleaje, o montañas hundidas de repente bajo la soledad de los planetas. Aquí nos habla Neruda de un derecho que tenemos o que tienen los obreros,
que tienen los trabajadores, y es el derecho a la huelga, cuando se exigen, por ejemplo, salarios justos, cuando se exigen, por ejemplo, el aumento de cubrimiento social, y que muchas veces en Colombia se nos ha mencionado que son los sindicatos o las personas sindicales, quienes acaban con las empresas, cuando realmente son por obra de los trabajadores que realmente esas empresas existen, como nos lo narra aquí Neruda. Finalizamos entonces esta parte de Neruda y de poesía para que mis compañeros de sala nos quieran expresar algo sobre el tema de la huelga como derecho, el derecho de la libertad en el poema El Hombre, y este tercer poema que llamamos El Pueblo, que se habla de derechos generados y construcciones generadas colectivamente desde concretamente el pueblo chileno, que podría ser general para el pueblo latinoamericano, como una construcción histórica de ganancias culturales. Les cuento aquí una historia que recuerdo en este momento. Pablo Neruda compartió época con un pintor ecuatoriano que se llamó Guayasamín, y cada uno, ese lo traeremos entonces en un próximo programa de derechos en la literatura, cada uno en su época representó y escribió lo que veía en los trabajadores y lo que veía, por ejemplo, en el pueblo. Mientras Neruda escribía el pueblo, Guayasamín realizaba una pintura al pueblo. Se conocieron mucho tiempo después, de 1950, y encontraron esas grandes coincidencias. Mientras el uno escribía a su pueblo, el otro pintaba a su pueblo por la misma época. El pueblo. Paseaba el pueblo sus banderas rojas, y entre ellos en la piedra que tocaron estuve, en la jornada fragorosa y en las altas canciones de la lucha. Vi cómo paso a paso conquistaban, solo su resistencia era camino, y aislados eran como trozos rotos de una estrella, sin boca y sin brillo. Juntos en la unidad, hecha silencio, eran el fuego, el canto indestructible, el lento paso del hombre en la tierra hecho profundidades y batallas. Eran la dignidad que combatía lo que fue pisoteado y despertaba como un sistema el orden de las vidas que tocaban la puerta y se sentaban en la sala central con sus banderas. Vemos aquí entonces cómo Neruda, a partir del pueblo, aborda el tema de las libertades sociales, el tema de la libertad de huelga, el tema de la libertad de manifestarse, de movilizarse y de sentar precedentes frente a algo que no se siente el pueblo o las personas, un colectivo significativo de personas de acuerdo. ¿Algún comentario les merece a mis compañeros de cabina estos tres poemas para abordar el tema de la pobreza? Encontré algo sobre la huelga, su definición en sí, que nos dice que la huelga es un paro de la suspensión de la actividad con el fin de reivindicar mejores condiciones de trabajo, manifestarse contra recortes a los derechos sociales. Según la Organización Internacional de Trabajo, es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los ciudadanos, específicamente los trabajadores, a través del movimiento sindical y las organizaciones sindicales, para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Excelente, Juan Carlos. Menciona la OIT, que es una organización que legisla y vela por los derechos de los trabajadores, de los cuales muchos son entonces aquí, de los cuales hoy abordamos uno, el derecho a la huelga, y del cual más general hemos abordado el derecho a la manifestación a la manifestación de inconformidad frente a algo que sucede por un grupo significativo de personas, que es la movilización,
y que son espacios que se ha ganado históricamente no solo el pueblo latinoamericano, no solo los ciudadanos latinoamericanos, sino todos los ciudadanos del mundo. Aunque sería un derecho ver el hecho que el Estado le garantice a las comunidades las condiciones óptimas para el desarrollo de su potencial como ser humano. La historia de la redención de la pobreza, miraremos en Galeano, es una forma también de abordar el tema de las garantías para los seres humanos, garantías materiales, que serían los derechos económicos, sociales y culturales, hacen parte de lo que han llamado derechos de la generación de los derechos, que hace parte de las generaciones de los derechos, y que fue una conquista también de los trabajadores y de los seres humanos de este mundo. Historia de la redención de la pobreza. Ya era sopa el último gallo. Sus viudas escarbaban la tierra en busca de granos y encontraban basura. El pueblo estaba en las últimas. Ni una moneda había quedado para pagar a los mercaderes que muy de vez en cuando pasaban por ahí. Ellos cobraban llevándose lo único que había, las mujeres que quedaban con la cabeza rapada y los hombres con un solo riñón. En plena noche, Felicindo se fue a pescar algo para aliviar el hambre. Iba camino del río, cuando de pronto el monte se le echó encima y lo acorraló. Los espinosos tentáculos le cerraron el paso y se vinieron al ataque. Felicindo se defendió a machetazos, pero las ramas cortadas volvían a pegarse y la maleza volteada volvía a levantarse. Y ya se lo estaba comiendo el monte, cuando súbitamente una lengua de fuego le abrió camino en la maraña. La llamarada partió del matorral y continuó su viaje imparable hacia el horizonte. Allá, lejos, se hizo arcoíris. Inmóvil entre las zarzas caídas, Felicindo vio el arcoíris desplegando su larga cola de colores a través de la negrura del cielo y quedó pasmado. La noche siguiente, caminaba Felicindo hacia el bar Cirrosis, que había sabido ser la tortillería, el alquimista en los tiempos remotos en que el pueblo comía, cuando un desconocido emergió de la barranca y se echó a caminar a su lado. Brillaba el andante, vistoso, jamás visto, lucía atavíos de oro puro y un enorme sombrero de charro, labrado de diamantes, le tapaba la cara. Caminaba sin ver, pero a paso firme, y a pesar de la oscuridad, Felicindo pudo advertir que uno de sus pies llevaba bota y espuela y el otro era casco de caballo. No cruzaron palabra. A medio camino el caminante se detuvo a fumar. No convidó y a Felicindo le llamó la atención el estilo. El hombre se arrancó $1 de la oreja, lo frotó con la uña e hizo llama. Cuando encendió el cigarro, todas sus ropas se iluminaron como brasa ardiente desde la bota única hasta el joyoso sombrero de Jalisco. Felicindo iba a solicitarle un prestamito, pero un gallo cantó, en ese preciso momento, desde las casas. Era el último gallo del pueblo, el gallo sacrificado, cantando desde la muerte. Cantaba fuera de hora por el puro placer de molestar. Y apenas el cacaraqueo rompió la noche, el lujoso caballero se desvaneció en el monte, fuegueando entre el ramaje. Después pasó un tiempo sin visita. En vano Felicindo deambulaba por los matorrales en busca de alguna huella de chispas en el aire. No podía dormir, no podía pescar, nada podía. El jodido fuego le había robado la pisada. Cuando el fulgor volvió, fue fulgora, fue señora que en lo alto de un cerro brillaba de luz negra. Cubriéndose con negra sombrilla de seda, se protegía de los fríos rayos de la luna y un velo de encaje negro le ocultaba la cara. La brisa se lo levantó levemente y ella ofreció la boca, y Felicindo besó. «Gracias», dijo la dama de noche con voz ronca, garganta castigada por la mala vida, y repitió: «Gracias». Esa voz de lija estaba quebrada por la emoción. El diablo era un pobre diablo condenado a dar miedo.
y Felicindo había sido el único bicho humano que no se había asustado, ni lo había insultado, ni lo había denunciado, ni le había ofrecido el alma a cambio del poder o la riqueza. He venido a traerle un regalo, anunció la voz rasposa desde atrás del velo negro. Era la fórmula para salir de la miseria. Hay una vida distinta en algún lugar, le reveló al oído, y ese lugar está aquí. Es pobre yo, dijo Felicindo. No, compadre, la fortuna lo rodea. Sus guantes negros señalaron todo. Diga, compadre, ¿qué ve? Felicindo miró a su alrededor, el secarral, la tierra cascajosa. Piedras, dijo. Al día siguiente, Felicindo llenó una bolsa de piedras, se la echó a la espalda y emprendió la marcha hacia la ciudad de Oaxaca. Caminó varios días doblado por el peso, y en un mercado de los suburbios, sentado en el suelo, oseó su mercancía desde el amanecer. Felicindo se gastó gritando, ¡piedras, piedras! Nadie compró. Cuando cayó la noche, se dio por vencido. Recogió sus piedras y con las piedras a la espalda y el alma en los pies, abandonó el mercado ya vacío y emprendió el regreso. Estaba muy fría la noche y Felicindo temblaba de helazón y soledad. A la salida de la ciudad encontró un bulto en medio del camino. Era una vieja que comía tortillas, envuelta en su rebozo, indiferente a los automóviles que pasaban rozándola. A la luz de la luna solo se veía su boca en movimiento. La vieja ofreció a Felicindo unas tortillas y le dio una máscara para que se abrigara. Así cubre la cara, que es lo más desnudo. Felicindo enmascarado siguió viaje, hasta que después de mucho andar cruzando campo, vio fuego entre unas rocas a espaldas de un cerro, y echó su carga al suelo allí, cerquita de la fogata. Se derrumbó a dormir. Felicindo no había visto que había otros hombres durmiendo en el calor. Ellos se despertaron antes que él con las primeras luces, y al verlo aullaron, ¡el diablo!, y a la disparada se perdieron en el horizonte. El griterío lo hizo saltar. Felicindo vio a aquella gente volando en la polvareda, y en un prado cercano vio unas cuantas mulas pastando. Los ladrones habían abandonado en las alforjas de las mulas los lingotes de oro del banco que habían asaltado. A paso de gloria, Felicindo llegó de vuelta al pueblo. Las mulas encabezaban la caravana de la fortuna, pero en el pueblo no quedó nadie. Todos huyeron despavoridos, y hasta la mujer de Felicindo, que había sabido ser mañosa, cuatrera y alborotadora, pegó un alarido al verlo y corrió a buscar un crucifijo. Felicindo intentó quitarse las máscaras con las uñas y probó con agua y con aguardiente, con detergente y con esponja y alambre. Y hasta hoy sigue queriendo arrancarse esa cara que cada día le devuelve el espejo. Él se consuela sabiendo que ese es el problema de casi todo el mundo. Este es entonces el cuento denominado Historia de la Redención de la Pobreza, en el que en medio de una cultura mexicana, pues Oaxaca es un pueblo mexicano, se cuenta entonces cómo esa pobreza fue un regalo que le envió el diablo, un regalo que le dio, superó la pobreza Felicindo con un regalo que le dio el diablo, pero que también le cobró. Ha sido parte también de la tradición de nuestros pueblos de ubicar como un error el querer ser rico o el querer hacerse rico fácilmente, que es real. Mucho de esa pobreza también se ha quedado instalada en nosotros y ha sido heredada o fue heredada por lo que esta semana o estos días decía Evo Morales, y es que hoy Europa está en quiebra porque no ha podido seguir o no pudo seguir expoliando, no pudo seguir robando las riquezas de nuestros pueblos, y esa garantía material que para nuestros pueblos representó el oro, o representaba el oro, hoy el petróleo, hoy el níquel, hoy otros elementos naturales que están siendo explotados en algunos países por esos mismos pueblos. Dejo la palabra también en mis compañeros de sala, que
sería interesante escuchar qué piensan frente a ese tema de la pobreza y de las garantías que todos los seres humanos debemos tener para desarrollar plenamente nuestras habilidades. Bueno, pues no sé qué decirte. Primero que todo, venga para acá, don Alejo, que le tengo dos canciones. Usted me puede decir cuál de las dos le pongo. Entonces, vamos a ver si no nos hace retorno. Todos dos se llaman Casa de Cartón, ¿sí? Y una de Oscar Chávez que se llama así. En los techos de cartón. O también le tengo esta otra Casa de Cartón. Qué triste vive mi gente. Bueno, entonces vámonos aquí en Cosas de Acá, la emisora cultural para el libre esparcimiento del corregimiento de San Cristóbal y los derechos en la literatura con Casas de Cartón. Triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia los techos de cartón. Casas de Acá. Triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros en casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Oh, oh, oh. Qué
los techos de cartón, que lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Don Alejo, entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos que hoy cerramos con Juan Carlos y su reflexión sobre la pobreza. Bueno, estamos en el marco. Bueno, Yo quiero dar una última información que sobre las... y la pobreza relativa, que es un criterio o forma de medir la pobreza, que ha existido otro enfoque igualmente clásico. Se apunta a las posibilidades de adquirir una canasta de bienes y servicios que puedan asegurar una vida digna de acuerdo a las Convenciones y estándares de una sociedad determinada. Y les habla Juan Carlos Ortiz, J. Espero que tengan todas muy buenas tardes. Classic.